Gracias a usted, pastor. Dele ese aplauso más fuerte al Señor, que Él lo merece. Gloria a Dios. Mire, pastor, es un lío porque todo el mundo que viene aquí piensa que yo sí soy hijo suyo de sangre. Así que yo no pido vuelta. Uno, porque es una bendición. Y dos, porque esa herencia viene buena si soy hijo de Guido Brón. Aleluya. Gloria a Dios, amado. Puede ponerse sobre sus pies. Cristian, tengo una demanda para ti. Es que no vi en el calendario en próximas actividades del campamento de jóvenes. Ahí cuando pusiste. Yo estoy evaluando todo, Cristian. No hay mangú para ti. No hay mangú, Cristian. Gloria a Dios. Amados, quiero ser corto, quiero ser breve. Dios ha hablado en estos 3 días, 2 días. Y hoy en el tercer día, desde la adoración, ya Dios viene hablando a nuestras vidas. Sin duda han sido 2 días sin desperdicio. Hay un general de la palabra aquí entre nosotros que sé que va a soltar una palabra poderosa en esta hermosa tarde. Pero quiero ser breve y usar el tiempo que tenemos. Entonces yo le voy a pedir que incline su rostro y diga conmigo: cantan ángeles. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Y exaltado Dios, santo y santo por siempre. Tu gente cantará, santo y exaltado Dios. Y por siempre y santo por siempre. Diga conmigo tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo sean tronos, dominios, poderes, potestades, su nombre sobre todo es su nombre, su nombre. Su nombre es más alto, su nombre es más grande, su nombre y sobre todo sean tronos, dominios, poderes, potestades, su nombre sobre todo. Claman ángeles, santo, y clama la creación. Exaltado, exaltado Dios. Santo por siempre. Tu gente clamará, santo y exaltado Dios, santo y por siempre. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Tu nombre, Holy Spirit, yo siento la presencia de mi Padre aquí. Yo siento la presencia de mi Padre aquí. Aleluya, Holy Spirit. Libro de Hechos, capítulo 2. Versos del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, por favor, dé un fuerte amén.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban cómodos. ¿Cómo? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de qué, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, algunos, los que quisieron, los que hablaron, todos, los pastores, los líderes, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos brindas, Dios. Señor, gracias por el privilegio de una vez más traer tu palabra a tu casa. Solo somos el vaso. Padre, tú eres el alfarero. Haz con nosotros como tú quieras, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Toque al que está a su lado antes de sentarse y dígale: qué bonito te ves hoy. Ahorita lo practiqué, ahorita se lo dije al esposo de la hermana Roxana y le dije: qué bonito se ve hoy, varón. Y entre varones a veces se nos hace difícil que otro varón nos diga que nos vemos. Pastor, qué bonito te ves hoy, qué lindo. Puede tomar asiento. Aleluya. Diga conmigo: somos uno. Diga conmigo: somos uno. Y es interesante porque la palabra somos es en plural y viene del verbo ser. Y cuando hablamos de somos, estamos hablando de que somos un grupo. Somos más de dos. Si yo digo soy, estoy hablando de mí. Pero si yo digo somos, estoy hablando de un grupo. Y un grupo comienza desde dos personas. Eso lo aprendimos en nuestra clase de matemática, cuando hablaron de décimos, de céntimos. Y nosotros no prestamos atención a veces a los temas que le ponemos a los congresos o que la pastoral le pone a los congresos. Somos uno. Y es fácil gritar somos uno sin entender lo que estoy gritando. Es fácil decir soy uno con la pastora Elizabeth sin entender que cuando yo digo soy uno es que cuando ella está triste yo me uno a su tristeza, pero cuando está en gozo me uno a su gozo, cuando está en el proceso me uno a su proceso. Por eso empezaba ayer le decía que le dijera a su hermano que estaba a su lado: ay, Dios me cambió la vida. Porque cuando Dios te cambia la vida, te cambia la familia. Cuando Dios te cambia la vida, te cambia el ministerio. Porque antes trabajabas para el mundo de las tinieblas, pero ahora tú trabajas para el reino de los... No. Cuando yo digo soy uno con Olman, cuando yo veo a Olman caído, lo levanto y camina conmigo. Por eso yo vengo a hablar con alguien y a decirle hoy: ser uno es más que decir tú eres mi hermano. Es decirle: te caíste, yo te voy a... se llama Sanda. Y cuando el Espíritu Santo me ministraba esto, me recordaba que en el 1961 la NASA se puso de acuerdo. Yo no había nacido en ese tiempo, pero muchos de ustedes sí. En el 1961 la NASA se puso de acuerdo y buscaron a los mejores matemáticos, buscaron a los mejores científicos, buscaron a los mejores maestros, porque querían cumplir con un propósito. Pregúnteme cuál. El propósito era que un hombre llegara a la luna. Y es interesante porque cuando el Señor me recordó este suceso, fui al internet y empecé a buscar. Y yo dije: wow, que un hombre llegue a la luna no lo podía lograr un solo matemático. Que un hombre llegue a la luna no lo podía lograr un científico. Que un hombre llegue a la luna no lo podía lograr un maestro. Ellos tuvieron que formar un grupo. Wow. El problema es
que muchas veces tenemos un propósito, pero lo queremos cumplir solo. Y yo te tengo una noticia: tú puedes ser maestro, tú puedes ser científico, tú puedes ser matemático, pero si no nos unimos, el hombre no va a llegar a la luna. Por eso el Señor me decía: dile a mi pueblo que ser uno no significa que todos vamos a tener el mismo pensar, sino ser uno, Alejandro, significa que el propósito va por encima de lo que yo pienso. Cuando yo entiendo que el propósito va por encima de lo que yo pienso, entiendo que hace un hondureño tocando con un puertorriqueño. A mí me gusta el songo y a él le gusta más la cumbia, pero yo entendí que el propósito va por encima de lo que a mí me guste. Cuando tú comprendes eso, tú empiezas a caminar en unidad. Pero mientras solo quiero caminar con lo que yo sé, no voy a llegar a ningún lado, porque se te olvida que quizá tú cantas lindo, pero le decía a una persona ayer: ¿qué hiciéramos si todos fuéramos músicos? No hubiesen predicadores ni maestros. Por eso están las danzoras, por eso está el predicador, por eso está el adorador. ¿Sabes cuál es el único que no aporta nada a la unidad? Lo digo, pastor, yo soy responsable. El comebanca no aporta a la unidad. Porque comiendo banca tú no estás avanzando, te estás atrasando. Esta mañana hablaba con alguien y le decía: hay gente que creen que nos avanzan con lo que nos dicen, pero no nos están avanzando, nos están arrastrando. Y es interesante porque Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Y el miércoles les enseñaba, el miércoles antepasado les enseñaba que la unidad es muy bonita, pero unidad sin obediencia es peligrosa. Sí, porque en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, si no me equivoco, Génesis capítulo 11, esta gente se estaban uniendo con un propósito que no era el del reino. Y Dios mismo en la Torre de Babel dice: nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Hay gente que se une para propósitos malos y muchas veces lo logran. Y lo logran con éxito. Y el Señor me recordaba: dile a mi pueblo que si la iglesia en 6 años, año hombre, en 6 años, años de bendición, en 6 años, años de gloria, han visto mi poder y solamente algunos se han unido a la visión. ¿Qué usted cree que va a pasar en Peoria cuando todos se unan a la visión? Si llegan los enfermos a esta casa y se sanan con solo algunos unidos a la visión, pastor, ¿qué pasaría en esta casa si todos se unen a la visión? Oh my God, oh my God. Oh, yo no sé tú, pero yo estoy viendo ciegos siendo sanados, paralíticos caminando, mudos hablando, porque Casa de Oración se unió con un propósito. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que la unión precede el derramamiento. Pero ese pastor, que usted me habló muy coloquial, sáquemelo al barrio. La unión anuncia en arroz con habichuela el derramamiento de lo que Dios va a hacer en esta ciudad. Después de esta campaña, que no se escuche qué lindo congreso se dio en Casa de Oración. Que no se escuche wow, qué bien se escuchaba la música. Que no se escuche wow, tremendos recursos que trajeron de República Dominicana. ¿Tú sabes qué es lo que el Señor quiere que se escuche? Pregúnteme qué.
Quieren que se escuche. Mire el avivamiento que trajo la unidad de casa de oración a una nación. Mire el avivamiento que trajo a esta ciudad. La unión de una iglesia que le dice al diablo: retrocede. Porque Él no vino para los individuos por separado. Él vino para los individuos en grupo. No. Oh, Nelly, mija, si tú intentas hacer la danza completa que hicieron hace un rato tú sola, sin ensayarla varias veces, lo logras. Porque tú necesitas La mayoría de los líderes renuncian porque quieren trabajar solo cuando Dios nos mandó a trabajar La mayoría de la gente se pierde en el camino porque no pusieron una marca en el camino, porque quieren trabajar solo y Dios nos mandó a trabajar porque somos. Si yo te doy la mano y tú me das la mano, no es lo mismo que se pierda uno a que se pierdan dos en el bosque. Porque desde el principio el Señor, si hubiese querido que fuera solo uno, entonces escogía un discípulo y caminaba con ese discípulo. Hoy el Señor viene a romper con grupitos. Hoy el Señor viene a romper con grupitos. Y no solamente en la iglesia. Yo te estoy hablando de grupitos en tu familia. Porque no le hablas a tu primo, pero somos uno. Pero no le hablas a tu hermana, pero somos uno. Pero llegas y miras para todos lados. Y ayer el pastor decía: hay cosas horizontales que están impidiendo que lo vertical se manifieste. Somos uno en el Espíritu Santo. Pero pregúnteme, ¿qué es el Espíritu Santo? Lo interesante es que la gente piensa que el Espíritu Santo es rabacanda y correr y danzar. Pero tú danzas y con la misma lengua le hablas mal a tu esposa. Papá, el Espíritu Santo cuando entra una vida saca toda la porquería, la suciedad de este mundo y te hace nuevo. Tú no puedes querer el altar. Tú no puedes querer ser uno si siempre fuiste una prótesis que no sentía lo que sentía el resto del cuerpo. Porque cuando tú tienes una prótesis, te das en la prótesis y no te duele. Por eso, pastor, el que se fue siempre fue prótesis. No, esa está buena. Venga, que esta yo la guardo en mi colección ahora. ¿Usted se secó el sudor con esta alguna vez? No, hombre, tome eso entonces. Para ver si me pega algo bueno. El que se fue en rebeldía nunca fue parte del cuerpo, siempre fue una prótesis. El que nunca está de acuerdo nunca fue parte del cuerpo, siempre ha sido prótesis. Y entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué yo soy? Yo soy el pie, soy una prótesis. Porque a la prótesis le duelen los pastores. ¿Le duelen? No le duelen, hermano. Reaccione. A la prótesis no le duelen los pastores. A la prótesis no le duele lo que pasa. La prótesis se ríe cuando cometen un error en el altar y lo critica. Pero el que es parte del cuerpo le duele lo que a todos los demás le duele. ¿Cuántos se han dado un golpe en el dedito pequeño del pie? ¿Y cuántos sienten que se dieron en el dedito y empieza a latir la vena de la cabeza? Marta, el Señor me dijo que Él iba a empezar a cumplir el sí y el amén del cielo sobre tu vida. Así me dijo el Señor anoche. Llegué a las 3 de la mañana a mi casa
Y cuando estaba orando, el Espíritu Santo me dijo: dile a mi sierva que yo voy a cumplir el sí y el amén de Dios en su vida. Porque mucha gente te tiene por loca, mucha gente te tiene por rara, mucha gente te tiene por la diferente. Alguien que me le levante la mano a esta mujer aquí. Pero ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera el sí y el amén del cielo. El sí y el amén del cielo. El sí y el amén del cielo. Y me lleva el Señor a una habitación. Nunca he ido allí, pero Dios me lleva allí. Te veo arrodillada diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo el proceso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y te veo llorando, pero no te veo llorando normal. Tú te vas a acordar de este momento, porque te veo gritando: Jehová, ¿hasta cuándo? Sábanas blancas, 2 almohadas. Dice el Señor: hasta hoy, porque el sí y el amén del cielo, aún los que intentaron engañarte tendrán que retroceder. Los trabajos de brujería en contra de los tuyos tendrán que retroceder. In the name of Jesus. Recibe esta palabra. El tema, mis hermanos, es que Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Si Dios te trajo a ser parte del avivamiento de esta casa, vas a permanecer aquí hasta que lo que Dios habló de ti en este lugar se cumpla. Ay, papá. El problema es que Dios nos habla, pero desobedecemos a lo que Dios habló. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado con los discípulos y aquella gente que estaba en aquel lugar esperando la promesa del Pentecostés, si ellos no hubiesen obedecido lo que Dios había hablado? Lo mismo que te pasa a ti cada vez que Dios te suelta una palabra a través del profeta y te quedas todo el culto como si nada pasara. Yo quiero decirte hoy: si Dios te habló y te dijo predicador, comienza a vestirte como un predicador. Si Dios te habló y te dijo adorador, comienza a adorar como un adorador. Si Dios te habló y te dijo que ibas a alcanzar naciones, empieza a comprar la ropa, porque vas a salir a las naciones. El lío es que queremos palabra, recibimos la palabra, pero no ejercemos con la palabra. Y Dios no está buscando gente que quieran recibir palabra. Si tú quieres palabra, abre la Biblia. Ay, eso nos gusta. Yo lo siento, no te reíste, no aplaudiste, ese no es mi problema. Pero si tú no sabes primero agarrar la profecía que te da la Biblia, deja de estar buscando profetas para que te suelte palabra. Porque la palabra me dice a mí que son nuevas cada mañana su misericordia conmigo. Yo vengo a profetizarle a alguien hoy aquí, a decirle: la fe sin obra es muerta. No, porque un profeta me habló de papeles hace 4 años, pastor, y todavía no lo veo. Pero fuiste a migración. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ayer recordábamos, Scarlett y yo, una palabra profética que me dieron justo cuando me iba a casar. Nosotros habíamos hecho un plan escondido, solo con la familia, 25 personas. ¿Y sabe qué pasó? Pregúntame qué pasó. Que Dios agarró un profeta loco. Cristian, bájalo un poquitico nada más, está buenísimo. No me lo bajes mucho, pero un poquito nada más. Dios agarró un profeta mexicano. Y tengo ahí un video de 6 minutos de ministración.
Pero la parte que más me gustó de la administración, pregúnteme cuál fue. Y veo cómo llegan cheques a tu vida. Y llegan cheques a tu vida. Y el Señor te va a proveer para esa boda. Y ya no va a ser de 25 personas. Ahora va a ser una boda para un príncipe y una princesa. Wow, pero yo sentí a Dios en medio de esa administración. Pero ¿sabes qué pasó? Pregúntame qué. Sí llegaron cheques, pero los que yo trabajé. Porque la gente se piensa que Dios habla y todo es dado. Que mucho te gusta estar como el chicho de la oreja. El chicho de la oreja es esto. Te gusta estar detrás del cachete. Te gusta que Dios te hable y que también te haga el trabajo. Pero yo vengo a hablar a alguien hoy a decirle: somos uno. Hay que trabajar en pos de lo que Dios habló para esta casa. Somos uno. Hay que trabajar en pos de lo que Dios dijo de esta casa. Ahora bien, diga conmigo: wow. Usted no se lo creyó, hombre. Diga conmigo: wow. ¿Y por qué lo mando a decir esto? Porque hay otro punto que quiero compartirle. El fuego no descendió solo para uno. El fuego descendió para ¿quiénes? Porque se te ha olvidado que Dios te está usando hoy, pero mañana Dios va a usar a otros si tú decides sentarte. No, pastor, ore usted porque el milagro va a pasar porque usted ore. Mentira del diablo. La misma autoridad que Dios me dio sobre las tinieblas, a mí te la dio a ti, Ana. La misma autoridad que Dios me dio a mí sobre los enfermos, te la dio a ti, Zoé. La misma autoridad que me dio a mí sobre los endemoniados, te la dio a ti, Mari. Alguien tiene que recibir esta palabra. Fueron lenguas de fuego repartidas ¿a quiénes? ¿A quiénes? Por eso cada creyente tiene un don. Por eso cada creyente tiene una asignación. Por eso cada creyente tiene una parte del propósito de Dios. Pero el milagro ocurre cuando todas las porciones trabajan juntas. Como enseña Pablo, el ojo necesita de la mano. Hagamos un ejercicio leve. Cierre sus ojos y con los ojos cerrados busque en la cartera a ver qué usted va a sacar. Si saca un billete, levántelo y démelo. Es un acto profético. Ay, hermanos, ríase por Dios. Ríase, hombre, yo no quiero su dinero. Porque la mano necesita de los ojos. Aunque tienen dos contexturas totalmente distintas. El ojo es mojado y cuando se reseca se siente incómodo. ¿Cuántos aquí han tenido que usar gotitas para los ojos? Yo las he tenido que usar. Y también me ha pasado lo del meme, que tú te estás echando la gota, se destapa el pote y te cae toda. Sí me ha pasado y casi veo la luna. Porque el ojo tiene que mantenerse húmedo. Diga conmigo: el ojo necesita humedad, pero la mano necesita estar seca. Pregúnteme por qué. Le voy a explicar por qué. Cuando usted va a una piscina y está mucho rato dentro de la piscina, sus manos se empiezan a arrugar, porque sus manos no fueron creadas para estar mucho tiempo dentro de lo húmedo ni dentro de lo mojado. Sin embargo, si la lengua se seca es un problema. Sin embargo, si los ojos se secan es un problema. Por eso yo vengo a hablar con gente aquí que son ojos. Vengo a hablar con gente aquí que son manos. Vengo a hablar con gente aquí que son lengua. Vengo a hablar con gente aquí que tienen diferentes funciones, pero la iglesia necesita, toda la iglesia se necesita para que el propósito se cumpla. Por eso yo no creo en división. Por eso el Espíritu Santo nos ministra
a través de Pablo con esta palabra que los jóvenes junto a las damas son poderosos. Que los jóvenes junto a los caballeros son poderosos. Que las damas junto a los jóvenes y a los caballeros son poderosos. El enemigo sabe algo que a la iglesia se le ha olvidado. La división es la única manera en la que él puede lograr sacar a la iglesia de su foco. ¿Y cuál es el foco? Cumplir con el propósito. Y cierro con esto. Cuando un carbón es encendido, la asignación de ese carbón es mantenerse encendido. Pero si el carbón se queda solito, se va a apagar. Por eso es importante el culto congregacional. Porque cuando tú te congregas, te juntas a otros carbones. El que hayan carbones juntos mantienen el fuego encendido. Pero las malas amistades son como un vaso de agua para el carbón. Porque el vaso de agua lo que hace es apagar el fuego. Por eso es que tú ves que si tú estás frío y te juntas con uno que está peor, tú no vas a calentar a nadie, se van a enfriar los dos. Yo vengo a hablar con alguien hoy de parte del Espíritu Santo de Dios y vengo a decirle: es necesario que tú entiendas que tú no fuiste llamado a arder solo. Por eso júntate a gente que también estén encendida, júntate a gente que también tengan la llama, júntate a gente. En mi país dicen: el que se arrima a buen árbol, el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija. Por eso, tú quieres predicar, júntate con el predicador. Dios te habló de pastorado. Pastor, ¿en qué te puedo ayudar? Júntate con el pastor. Dios te dijo que ibas a adorar. Entre adoradores te quiere el Señor. Lo que pasó el día de Pentecostés no se compara con lo que pasó en la Torre de Babel. Porque en la Torre de Babel las lenguas se confundieron. ¿Está ahí? ¿Usted está aquí? En la Torre de Babel las lenguas se confundieron. En Babel Dios dispersó. En Pentecostés Dios reunió. En Babel Dios detuvo algo que estaba pasando mal. Pero el día de Pentecostés Dios le echó leña al fuego para que alguien se prendiera. En Babel el orgullo se paró, pero en Pentecostés la gracia reconcilió. Lo que el pecado dividió, el Espíritu Santo vino a restaurarlo. Así mismo, esa misma. Como aquella mujer samaritana, esa sí es mi alma. Como aquella mujer samaritana. Y me quedan justo 10 minutos. Y yo quiero hacer un llamado contándote esta historia. Después de la guerra de Corea, miles de familias quedaron separadas durante décadas. Padres sin hijos, hermanos sin hermanas, esposos sin esposas. Muchos pensaban que jamás volverían a verse. Décadas después,
se permitió un breve reencuentro. Y cuando las puertas se abrieron, nadie preguntó quién tenía la razón. Nadie recordó las discusiones del pasado. Solo hubo abrazos, solo hubo lágrimas, solo hubo reconciliación. Y así es el corazón del Padre. El Espíritu Santo no solo vino para darnos poder, sino para reconciliar hijos. Porque el cielo siempre celebrará la unidad. Somos uno. La evidencia más grande del Espíritu Santo no es un don, es un carácter transformado, es un orgullo aplastado. No, usted no lo entendió. Es un carácter transformado. Es un orgullo aplastado. Y en este Somos Uno ha sido muy especial lo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando un día tras otro. Por eso yo quiero hacer un llamado hoy a alguien que ha visto división en su casa, división en su ministerio, división en su familia. Y le quiero decir: ven, corre al altar porque quiero orar por ti. Tengo 10 minutos. Tengo 10 minutos para alguien que necesite la oración hoy. Qué bueno que nada más hay familias perfectas aquí. Qué bueno, me alegro. Me alegro que no hay familias con problemas aquí. Pues entonces Dios es mentiroso. Si no, Dios es mentiroso. Samaritana, también deseo que sacies mi alma